Avanis es mi quinto hijo. Yo soy Ricardo Ramos, trabajo para el Banco Santander y es la plataforma que tiene el banco para abordar el sector agroalimentario. Yo venía con un discurso de 45 minutos, pero como el debate ya ha comenzado, antes de empezar a grabar, voy a dejar y agradecer a nuestros invitados de hoy que sean ellos quienes lo hablen en público. Muchas gracias, Juan, José Luis, Carlos y, por supuesto, Pablo, por moderar este debate alrededor de el impacto de la tecnología, pero sobre todo las letras en blanco, que a mí es lo que más me interesa, que es lo que está por llegar y que seguramente estos caballeros nos van a saber dar algunas pistas. Así que muchísimas gracias por asistir. Muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por tus palabras y muchas gracias por acogernos aquí en el stand de Santander, en Fruit Attraction. Pero hoy el protagonista es Avanis. Esta mesa redonda es precisamente de Avanis. La plataforma digital pues para agricultores, para ganaderos, para todo el que quiera estar informado y conocer más sobre el sector agroalimentario y sobre el medio rural en general. Una mesa redonda que, como bien ha dicho Ricardo, lleva por título El impacto de la tecnología en el sector agro, lo que está por llegar. Y solo con el título pues nos hacemos a la idea de que vamos a hablar muy poco de pasado, bastante de presente y sobre todo mucho de futuro de un sector agroalimentario que está sumido en un enorme cambio tecnológico, en lo que yo creo que ya no hay duda es una nueva revolución agrícola. Tenemos aproximadamente 45 minutos para tratar muchos temas, así que no me entretengo más. Arrancamos el tractor, arrancamos esta mesa redonda de Avanis y lo vamos a hacer por el principio, que es presentando a nuestros invitados. Nos acompañan de derecha a izquierda Carlos Navarro, que es el responsable de blockchain y activos digitales de Deloitte en Europa, Oriente Medio y África. Deloitte es de sobra conocido por todos, pero es una de las grandes empresas auditoras a nivel mundial, proveedor de servicios de auditoría, consultoría, manejo del riesgo, asesoramiento financiero y también en impuestos para las principales empresas del mundo. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy bien hallado y muchísimas gracias por la introducción. En el centro se encuentra José Luis Molina, CEO de Hispatec, otra empresa muy conocida. Es una empresa multinacional independiente con divisiones que cubren a toda la red agroalimentaria, con proyectos en los 5 continentes. Son expertos en software para el sector agroalimentario, disponen de un avanzado sistema de software de planificación de recursos empresariales, aplicaciones para control de cultivos y gestión agronómica, sensores, analítica avanzada, big data, control de producción, confección, trazabilidad y seguridad alimentaria. Como veis, soluciones que abarcan todo lo que es el sector agroalimentario de abajo a arriba o de arriba a abajo, como se prefiera. José Luis, muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias también por acompañarnos. Muy buenas tardes y muchas gracias por compartir esta interesante mesa. Y por último, y no por ello menos importante, Juan Martínez Climent, CEO y fundador de Agroterra, que también es conocido de sobra por todos. Agroterra es desde 1999 un mercado en Internet que conecta a distribuidores agrícolas con profesionales del sector que quieren comprar directamente. En 2012 crearon una plataforma para fabricantes de productos de protección de cultivos. En 2022 siguieron creciendo, adaptándose a las necesidades del sector y lanzaron el modelo de negocio Adian.ai, basado más o menos a grandes rasgos en interpretación de imágenes satelitales para asesoramiento a agricultores, aunque se puede pues un poco avanzar o retocar un poco esa cuestión. Yo a Agroterra le tengo especial cariño porque yo empecé mi andanza como ingeniero agrónomo en 1998, yo acabé la carrera y Agroterra nació en 1999. Yo empecé a asesorar fincas en esa época y a mí me vino francamente bien el que estuviera Agroterra en la red porque me dio mucha información que me sirvió para saber si los proveedores de la finca iban pasados o no, o me estaban tomando el pelo. Así que le tengo especial cariño a Agroterra. Hechas las presentaciones, vamos a iniciar esta mesa redonda y me gustaría hacerlo pues con una pequeña reflexión, sobre todo para situar el debate, una reflexión de cada uno de vosotros sobre cómo se está adaptando el sector agrario español a este cambio tecnológico que ya lleva unos años y que no tiene ya freno. O sea, o te subes a él o estás acabado. Carlos. Yo personalmente, y sin ser un experto como estos señores del sector, ¿no? Lo que percibimos más desde el sector tecnológico
es que se está produciendo una transformación impulsada tanto por requerimientos normativos como por la parte de la democratización de la tecnología, ¿no? Yo creo que hay iniciativas muy interesantes que se han llevado a cabo en los últimos años que están haciendo que el sector se esté poniendo realmente como un sector dinámico, transformado y apoyándose en las nuevas tecnologías. Cada vez vemos más cómo estamos utilizando dispositivos de IoT, cómo estamos utilizando inteligencia artificial en algunas de las soluciones que además ellos conocen muy bien. Y personalmente, ¿no? Desde la perspectiva de la tecnología, es un sector que ha entrado y que se está transformando y está en pleno cambio, impulsado por la regulación, por la democratización de la tecnología y, por último, por la necesidad de seguir reduciendo costes o al menos manteniendo los márgenes. José Luis, ¿cómo nos estamos adaptando? Bueno, yo creo que estamos ante un sector que, bueno, cualquiera que se haya dado un paseo alrededor en Fruit Attraction, es un sector competitivo, de mercado, tremendamente dinámico. En esto sí que en España somos un país líder a nivel mundial, en otras cosas pues somos aspirantes a líderes, pero en esto realmente tenemos una posición de liderazgo, 73.000 millones de exportaciones en los últimos 12 meses. En el ámbito de frutas y hortalizas, pues yo creo que con un gran éxito, y creo que este es un sector que innova continuamente. No existiría este sector, esta feria que estamos viviendo no existiría si no fuera por la innovación. Todo es innovación y está, como no podía ser de otra forma, absorbiendo, implantando, utilizando para generar valor las tecnologías digitales de una forma, yo diría, bastante más avanzada que otras muchas grandes empresas que a veces, pues, digamos, están protegidas por el BOE, pero que, sin embargo, pues, a pesar de su tamaño y a pesar de todas las ventajas que tienen por su dimensión y su protección legal, pues seguramente avanzan menos que este sector. O sea, este es un sector que es un caso de estudio. O sea, es realmente ejemplarizante ver cómo este sector se adapta, innova, incorpora nuevas tecnologías y sirve de punta de lanza a otros sectores, ya digo, más cómodos, más de BOE. Juan. Sí, no, me encanta, José Luis, que comentes el tema del liderazgo, porque la gente que no está en nuestro sector muchas veces no se cree la importancia y la brutalidad de este sector, ¿no? Cuando lo ves desde fuera, ¿no? Enormes inyecciones de tecnología, pero es cierto que yo siempre trato de verla desde el lado del agricultor, y ahí me gustaría un poco hacer una reflexión en el sentido de que sí, tenemos tecnología, no sé, el 2.0 de la prescripción en cultivos satelitales, o el tema de la robótica, lo que viene ahora de la automatización, ¿no? Pero ¿quién está adoptando esta tecnología? Porque comentabas en tu pregunta un tema importante, es decir, ¿cuál es la velocidad a la que nos estamos adaptando, ¿no? Y en ese sentido yo veo dos grandes grupos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el grupo de los grandes productores que son capaces de realizar inversiones para tener un retorno de inversión en largo plazo. A mí me vale la pena invertir en tecnología porque el retorno vendrá. Estos 2 próximos años los voy a pasar regular, ¿no? Y luego el enorme grupo de 900.000, corrígeme José Luis, o vosotros, agricultores, que habrá con minifundios, que realmente no pueden absorber un largo plazo y que tienen que trabajar en el corto plazo y que se mantienen fuera de la tecnología, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, de esto, me refiero a lo mejor no tener acceso a softwares tecnológicos que otros grandes productores tienen. Y en ese sentido estamos creando, a lo mejor esto es para más adelante el debate, ¿no? Pero quizá estamos creando una polarización o dos capas de producción a diferentes niveles. Y ahí es donde realmente tendríamos que trabajar desde fuera para que esto no fuese tan llamativo. No sé si compartís conmigo esta visión. Totalmente. No sé si estáis de acuerdo. Yo tengo un poco la sensación, o sea, estando de acuerdo con lo que transmites, pero realmente hay un actor intermedio que se llaman cooperativas o empresas agroalimentarias con ecosistemas de agricultores y técnicos agrícolas, que esta feria encarna muy bien, porque realmente esta feria no es una feria de agricultura, es una feria donde hay empresas o cooperativas, donde hay técnicos agrícolas, agricultores, y trabajan todos en ecosistemas conjuntos. Por tanto, cuando vemos a una cooperativa como Fresón de Palos, no son 150 agricultores, es un conjunto de agricultores que, sumados en su actividad primaria más su actividad de comercialización y transformación, generan un organismo que sí tiene la escala
y que sí tiene la capacidad de absorber esa digitalización, esa absorción de tecnología. Eso es lo que sí está ocurriendo aquí en todos estos ecosistemas y, por ejemplo, ocurre menos en otros tipos de agricultura. Cuando vamos a la agricultura PAC, a la agricultura de cereales o de oleaginosas, etcétera, donde las cadenas de valor se rompen el día de la cosecha, ahí seguramente sí que hay esos dos segmentos. Pero en este tipo de agricultura lo estamos viendo. O sea, la unión hace la fuerza y se están consiguiendo cosas muy interesantes, evidentemente con profesionalización de la gestión. Las buenas cooperativas que están profesionalizadas tienen gestores que son capaces de hacer cosas, bueno, nos lo pueden enseñar. No, y no solo, déjame que te diga además que probablemente hay mucha más disrupción en muchas cooperativas que incluso en empresas privadas del sector agrario donde tienen un funcionamiento mucho más tradicional. Lo que pasa es que, como bien decías, esas cooperativas a lo mejor están en cultivos de alto valor y tú te vas a otros territorios de España que también son relevantes, obviamente, y ahí es donde realmente yo veo que existe un salto importante de tecnología, ¿no? Comentaba José Luis al principio que este es un sector digno de estudio porque es un sector que, a pesar de lo que mucha gente piensa, se adapta enormemente bien a los cambios y los acoge rápidamente. Y un ejemplo claro son las cooperativas. Las cooperativas, que era una estructura que se consideraba pues hace pocas décadas antigua, trasnochada, que incluso se pidió que desapareciera su figura en el campo español cuando se habló de un nuevo campo. Sin embargo, ahora están liderando una buena parte de los proyectos y son un ejemplo de gestión. Es verdad que en el camino han caído muchas, pero al final es la ley del más fuerte, esto es selección natural, ¿no? Y las que han quedado reforzadas, se van fusionando, vamos entendiendo que un pueblo no puede tener 5 cooperativas y que es mejor que tenga una sola más fuerte, más potente. Poco a poco iremos entendiendo eso a nivel de provincia, después a nivel de comunidad autónoma y probablemente a nivel nacional, ¿no? Con grandes cooperativas que ya hay proyectos y ya hay algunas que están funcionando. Yo hay una cuestión que sí que me gustaría plantear y es si la tecnología, al final, ¿cómo repercute en el consumidor? ¿Esa tecnología genera un mayor coste en el producto que va a comprar o esa tecnología, por contra, permite abaratar ese coste? Porque entonces, cuando tú vas a comprar en los lineales, ahí tenemos un pequeño problema, porque vemos muchos productos de países mucho menos tecnológicos que nosotros que desplazan a nuestros productos del lineal. En ese sentido, Juan, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué tenemos esa situación? Si nosotros disponemos de tecnología, producimos seguramente mejor, pero al final el consumidor tira de ello. Ahí tenemos un problema. Sí, por un lado, las empresas tecnológicas tenemos un hándicap, no sé si coincidís conmigo en esto, pero obviamente solo vendemos cuando aplicamos beneficios a nuestro cliente o partner, ¿no? Esto es un hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener una relación muy clara entre lo que es la inversión y el retorno de la inversión. Pero para invertir necesitas tener capacidad de invertir y, económica, pero también visión. Como líder de un proyecto, tienes que tener la capacidad de saber, oye, este retorno de la inversión me va a hacer mi producción más barata, pero dentro de 7 años, en los próximos 6 años, alguien tiene que creer en la visión porque si no estamos todos aquí, ¿no? Y es ahí un poco donde se juega el tema desde la parte de lo que es el productor. La parte del consumidor, los consumidores quieren precios más competitivos, quieren temas más sostenibles, quieren luchar contra el cambio climático, quieren seguridad, salud y demás. Podemos hablar luego sobre el tema del consumidor, pero no sé yo si ese poder que hoy en día como consumidor tenemos tendría que estar asignado al consumidor directamente o a una combinación de consumidores y productores, porque en el fondo al final se les está el consumidor que prescribe al supermercado, porque el supermercado es el que dice, oye, pues el consumidor me está pidiendo tomates naturales, no sé, no tiene la visión de la cadena productiva desde cero, desde la semilla hasta... Y está tomando decisiones o está exigiendo que se apliquen decisiones en zonas en las que no tienen ni idea, ¿no? Entonces tenemos que ser como sociedad a lo mejor tener una visión un poco más amplia, no sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente. De hecho, luego incidiremos en la cuestión de lo que es la formación del consumidor, ¿no? Que yo creo que es importante porque el consumidor hace unas décadas no existía en la cadena alimentaria. El consumidor comía lo que se le ponía en la mesa y no se planteaba más historias. Sin embargo, ahora el consumidor no solamente existe, sino que es el que manda y es el que dice cómo quiere que se produzca, qué quiere que se produzca, dónde quiere que se produzca y cuánto quiere que gastemos para producir ese producto.
pero ¿cuáles son las prioridades del consumidor? Porque Mira, el consumidor tiene muchas prioridades. Déjame dar un pequeño paso atrás y un poco por intentar resumir y recoger todo lo que comentaba Juan. Yo creo que la tecnología por tecnología no tiene ningún sentido y que si la tecnología lo que va a hacer es hacer más caro el producto, mal vamos, ¿no? Y eso el consumidor no lo va a apreciar porque no le interesa ni lo más mínimo el proceso técnico tecnológico que el productor ha seguido para elaborar el producto, ¿no? El consumidor a día de hoy sigue valorando, por supuesto, el precio, pero sí que es cierto que cada vez, y especialmente tras la pandemia, la demanda de información, de transparencia y del impacto que están teniendo sus decisiones es mayor. Y eso es algo que no podemos obviar y que hay diversos estudios que demuestran que los consumidores están dispuestos a rascarse un poquito más el bolsillo siempre y cuando seas capaz de transmitirle y demostrarle el origen de la producción, el impacto que ha tenido, los diferentes interlocutores y actores que se han intervenido en la cadena de producción. Y eso es algo que no puede basarse única y exclusivamente en la información y entramos en el concepto de la formación, ¿no? que yo creo que es una de las claves y que todas las compañías del sector, bien sean bancos involucrados en el sector o bien compañías tecnológicas o bien productores, deben autoimponerse ciertas obligaciones a la hora de no solo informar, sino también formar a los consumidores, ¿no? Que es una de las cosas, yo creo, más complicadas, derivado, ¿no? de lo masivo que puede llegar a ser y lo complicado que puede ser, pero es crítico, porque si no, las decisiones que toman los consumidores, como decíamos, no tienen ni idea de las implicaciones que están teniendo en la producción. José Luis. Yo diría que para empezar, y digamos, a la hora de cuestionarnos si la tecnología tiene retorno o no, la verdad es que yo no tengo ninguna duda. La tecnología implementada con profesionalidad, con especialización en el sector, con conocimiento, tiene retorno y tiene un retorno muy objetivo y muy fácil de medir. O sea, en nuestro caso como empresa hemos hecho recientemente, hace año y medio, un análisis sobre 100 clientes que habían implantado nuestras soluciones y en los 3 primeros años, a los 3 años de implementarlas, su EBITDA subía un 74% de media. Y esos son muchos pocos, esos son muchos pequeños sitios de uso más eficiente de los insumos, de uso más eficiente de la productividad de las personas, de mejora de la sincronización de la oferta con la demanda, de uso de los envases y embalajes más eficiente, de optimización de consumo energético, transporte, orquestación de toda la cadena. Al final hay muchos pocos que permiten ganar eficiencia. Por tanto, que nadie tenga ni la más mínima duda de que la tecnología genera eficiencia. Otra cuestión es que pongamos a la tecnología o a los alimentos producidos con tecnología en España o en países europeos con alimentos producidos en otras geografías en que los salarios sean de $200 al mes, porque aquí el salario mínimo interprofesional es un coste mínimo de 1.600 euros. El coste mínimo al mes que cualquier empresa tiene que soportar para tener un trabajador son 1.600 euros. Ojalá fueran 3.000, estaríamos todos encantados, pero tenemos que ser coherentes cuando subimos los salarios porque hay que pagar esos costes y el coste de una fruta o de una hortaliza tiene un porcentaje de costes laborales muy elevado, con lo cual si te vas a un país que pagan 200 euros al mes, evidentemente será más barato, pero hay que hacer consciente a los consumidores y a las autoridades que permiten esa entrada libre de todos esos productos que estamos hablando de competencia desleal, ya no solo en ámbitos medioambientales o de uso de materias activas prohibidas, sino dumping social. Y hay que llamarle así, no podemos estar aquí pasando de puntillas por esa cuestión. Sí, que se habla mucho de la sostenibilidad, sobre todo en cuestiones medioambientales, un poquito en la económica y muy poco de la sostenibilidad social, ¿no? Y la sostenibilidad social no solamente existe, sino que es imprescindible, ¿no? Y el consumidor la demanda también. Yo creo que lo que sí que queda claro es que el consumidor debe estar formado si quiere ser parte importante en esa cadena agroalimentaria y parte de las decisiones, ¿no? Yo creo que ahora está tomando decisiones para las que no está formado, ¿no? Y ahí planteo la siguiente pregunta.
Se lo voy a preguntar a Juan porque él sabe bastante de estas cuestiones. Redes sociales, plataformas, medios de comunicación, cualquier tipo de forma de divulgar, ¿qué papel tienen precisamente en esa información y en esa formación de ese consumidor? Te contesto, pero claro, el consumidor simplemente opina. Es decir, alguien actúa en base a la opinión del consumidor. No nos olvidemos de los lineales y de por qué se toman decisiones, tanto productivas como otro tipo de decisiones, basadas en la decisión de un consumidor que no sabe, por ejemplo, que no se puede masivamente, es mi opinión, que no se pueden tener en un supermercado productos sin químicos, porque hoy en día producimos con productos químicos, nos guste o no, porque si tuviésemos alternativas naturales como el biocontrol en el mercado, produciríamos productos naturales basados en biocontrol, pero como no hay registros, pues no podemos poner un objetivo del 2030 en el cual eliminamos los químicos sin tener productos de control naturales, porque el agricultor, entonces, ¿qué hace? Cierra y no tenemos, ¿no? Entonces, ¿quién toma esas decisiones y quién hace caso a estas decisiones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, para mí las plataformas, volviendo a tu pregunta directa, las plataformas digitales son fundamentales, no solo por el tema, por supuesto, de la transacción y demás, sino por algo que tiene que ver con la colaboración en el compartir información tecnológica para que un agricultor acceda a tecnologías que están disponibles en el mercado y pueda ser más productivo. Son productores muchas veces aislados, otras veces tienen la suerte de las cooperativas, como comentaba José Luis, pero otras veces no. Y las plataformas digitales te ayudan a acceder a este entorno de colaboración y también de conocimiento de cómo se produce un producto en el mercado y de por qué ciertas cosas no tienen mucho sentido, porque obviamente, como decía antes, todos queremos A, pero a veces ese A día de hoy no es posible, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo o lo ves así. No sé si estáis de acuerdo con lo que ha comentado Juan. ¿Queréis añadir algo más en cuestiones de esa formación, de ese papel de los medios de comunicación, de las plataformas digitales, de las redes sociales? Yo creo que un poco como en lo que comentábamos antes también de la inversión inicial necesaria, ¿no? Seguramente el camino vaya vía esa asociación y esa unión de fuerzas para poder transmitir los mensajes adecuados por los canales adecuados. No nos olvidemos, al final también el consumidor quiere lo que quiere y su interés es limitado de determinados aspectos más de la propia elaboración o de la producción, ¿no? Entonces, es clave dar los mensajes que realmente lleguen, que realmente interesen, porque si no podemos caer en ese riesgo de ser excesivamente técnicos, excesivamente prolijos en todas las explicaciones. Realmente el consumidor lo que quiere es consumir de una manera sostenible y económica, tanto desde el punto de vista social, medioambiental y económica, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no nos podemos olvidar y seguramente hacer ese ejercicio de abstracción y de olvidarnos de los detalles es un ejercicio que no es fácil de hacer y donde probablemente vía cooperativas, vía asociaciones público-privadas se puedan acometer iniciativas muy interesantes que hagan realmente o que tengan un impacto en la sociedad. No sé, José Luis, si quieres añadir algo más. Yo creo un poco en el mundo de la sostenibilidad, cuando hablamos de información al consumidor y de sostenibilidad, creo que hay 2 o 3 conceptos clave. Tenemos que dar datos objetivos y científicos y dar mucha más información a los consumidores. Tenemos que empezar a huir de toda esta serie de, digamos, de conceptos conocidos, de ideas preconcebidas, kilómetro cero, producción de proximidad. Son conceptos que son equívocos con frecuencia y tenemos que remitirnos a la ciencia, a los datos. Y tenemos que dar un caudal lo más importante de información a los consumidores, transparencia. Yo hace una semana leía en un medio de comunicación de carácter nacional con muchos lectores, que un aguacate, una pieza de aguacate, tiene una huella hídrica de 500 litros. Una pieza de aguacate que normalmente, de media, son 200 o 250 gramos. Cuando aquí tenemos cooperativas que tienen certificada una huella hídrica de 300 litros por kilo, es decir, 75 litros por pieza de aguacate. Esto lo decía un medio de comunicación como si fuera una verdad teologal, porque además esto de aguacate lleva en su propia palabra el término agua y parece que es un gran consumidor de agua.
Bueno, el maíz consume la misma agua por kilo producido y hay extensiones infinitamente mayores y nadie se rasga las vestiduras. O sea, por favor, un poco más de rigor, un poco más de ciencia y yo diría casi cancelación de aquellos medios que sistemáticamente introducen fake news e introducen bulos en la sociedad. Trabajemos con ciencia y con rigor. No hay tecnologías buenas y tecnologías malas, productos buenos y productos malos. Hay medición y tenemos que dar datos. Cada producto es distinto del anterior. Demos datos y que sea el consumidor el que juzgue. Has comentado ciencia y rigor, que yo creo que es la clave en todo esto. Incluso en los últimos comicios europeos se habló de, por favor, quitar la ideología de determinadas decisiones de la Comisión Europea y que quedara en manos de la ciencia, de los científicos, de la investigación, esas decisiones, ¿no? Pero bueno, eso sería harina de otro costal. Nos meteríamos en otro debate que nos llevaría no 45 minutos más, sino 3 o 4 días. Estamos hablando de tecnología, hablando con científicos. Una de las quejas constantes siempre es la dificultad que ven en que su trabajo le llegue al agricultor, al ganadero o al productor en general. ¿Cómo conseguir que el magnífico trabajo que se realiza desde los centros de investigación públicos o privados, desde las empresas, desde las universidades, realmente llegue de una forma efectiva a esos productores que son los que lo van a poner en marcha? José Luis. A ver, yo hablo desde la perspectiva de una compañía tecnológica que invertimos más del 10% de nuestra facturación anual en I+D+I y que si nos metiéramos en nuestra oficina y nos consideráramos a nosotros mismos los tipos más listos del mundo, pensaríamos que lo que tiene que ocurrir es que los agricultores y las cooperativas vengan a nosotros a contagiarse de nuestra luz. Pero es que el mundo no es así. Es que toca ponerse zapatos de campo, toca arremangarse y hay que ir al campo y hay que ir a las cooperativas y hay que ir a las empresas y entender los problemas y los retos que están afrontando cada día. Y cuando te acercas, te das cuenta muchas veces, la cantidad de veces que dices, ahora lo entiendo. Y entonces es cuando estás preparado, cuando conoces tecnologías o ciencia básica que aporta cosas abstractas, es cuando eres capaz de empaquetarla y convertirla en algo útil para un agricultor o para una cooperativa. De hecho, yo siempre pienso que las tecnologías que se llaman IoT o Big Data o Blockchain o cualquiera de estos nombres que son de tecnología, no deberíamos usarlos hablando con el sector. Tenemos que hablar de soluciones de trazabilidad, de eficiencia en costes, de sostenibilidad ambiental, de gestión eficiente de la mano de obra, lo que queramos, pero algo que sea útil, algo que entiendan personas humanas, normales. Y dejémonos de poner barreras a la comunicación utilizando términos tecnológicos, que al final ayudan muy poco. Hace falta que la ciencia y la tecnología se acerque al sector y resuelva retos reales, que hay tantos que no sé para qué nos inventamos nuevos retos, si es que tenemos muchos en realidad. Juan. Sí, no, te lo compro todo. Además, para mí la ciencia básica y el agricultor no pueden estar directamente conectados. No tiene sentido porque el agricultor no tiene, por desgracia, la capacidad de invertir en el corto plazo para hacer pruebas para ver si esto funciona. Además de que si hablamos, no sé, de productos bioestimulantes o de biocontrol, por ejemplo, tienes que registrarlos. En fin, hay un salto ahí que tenemos que cubrir las empresas y además más con ayuda que sin ayuda, porque muchas veces la tecnología o la disrupción tecnológica la puedes encontrar fuera que no dentro. Y eso es un tema que también los que nos ven desde o nos deberían ayudar deberían considerar, ¿no? Es decir, esto por un lado, ¿no? Por otro lado, claro, la misión de las empresas, como bien decía José Luis, es acceder y llevar la disrupción al agricultor en palabras sencillas, 100% de acuerdo, porque si no el agricultor no es conocedor, ¿no? También las plataformas digitales son claves en todo esto. Es decir, para mí la plataforma digital realmente aporta valor cuando permite a un grupo de personas compartir tecnología o simplemente, aunque sea una pequeña desviación de un incremento productivo que lo he conseguido a través de este software de Hispatec. Y esto pues lo comentan en el foro de Agroterra, de Amanis, y bueno, y otro lo usa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco la conexión, ¿no? Pero bueno, para mí, en mi día a día, es difícil acceder a disrupción tecnológica en el entorno que me rodea.
nos dedicamos a algoritmos y hay sitios muy buenos y me resulta mucho más fácil acceder en unos entornos fuera de España. Esto quizá deberíamos analizarlo, no por nosotros, sino porque como país deberíamos crear canales de comunicación mucho más sencillos, ¿no? Carlos, no sé si vosotros desde Deloitte tenéis un poco esta problemática. 100% vista. de acuerdo con ellos. O sea, no siempre orejas abiertas, no puedes ponerte a innovar en tu laboratorio. Sí que es, yo creo, muy importante ser capaces de colaborar de una manera inteligente y orientada a objetivos con centros de investigación y universidades, con la academia, que suele ser un segmento muy orientado a hacer maravillas, pero que luego no tienen una aplicación real en la industria. Y para eso yo creo que la labor de grandes empresas tecnológicas o, digamos, conocedoras del sector y la tecnología pueden hacer de bisagra precisamente entre los agricultores, las cooperativas y los genios de laboratorio que puedan estar en los centros de investigación, ¿no? Y eso yo creo que está en nuestros deberes, por así decirlo. Yo aquí en esto creo... Sí, si me permites, me gustaría poner un ejemplo positivo. Creo que siempre se aprende mucho de los ejemplos positivos. Nosotros hemos puesto en marcha, junto con otras empresas, en los últimos meses, la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial aplicada al sector agro, con la Universidad de Córdoba. ¿Y cómo lo hemos planteado? Este es un proyecto a 5 años vista, con una cifra pues, de muchos dígitos, y básicamente con presupuesto más que suficiente y que básicamente lo que me encanta de la forma en que estamos echando a rodar esta iniciativa, que lleva ya unos meses, es que hemos abierto las puertas de la universidad, de los doctorandos, de los catedráticos y de nuestra empresa tecnológica y de las necesidades del sector agro, y poniendo todos esos retos en común y esas tecnologías y esos conocimientos, estamos abordando la innovación como un reto abierto y sin fronteras, sin apriorismos, sin este es mi chiringuito o esta es mi cátedra o esta es mi área de responsabilidad, no, con generosidad. Y ahí todavía es pronto para decirlo, pero creo que tal y como se están haciendo las cosas van a salir cosas interesantísimas y chapó por la Universidad de Córdoba, que es una universidad pública que realmente, oye, podrían dedicarse a vivir muy bien con pocos problemas, pero han decidido meterse en este camino de problemas. Suscribo 100% esas palabras, José Luis, porque además la Universidad de Córdoba está liderando un poco ese tipo de proyectos, ¿no? Y lo está haciendo muy bien, francamente bien, ¿no? Rosa lo ha hecho muy bien como directora y seguro que Campi lo va a hacer muy bien ahora, siguiendo un poco ese proceso. Pero bueno, ha generado esa escuela y un reconocimiento a la Universidad de Córdoba. Yo quería únicamente, al hilo de lo que comentábamos antes de esa cadena de transmisión para el agricultor, reconocer una figura relativamente reciente que son los grupos operativos, ¿no? Yo creo que es interesante, sobre todo por la mezcla de entidades, organismos que se encuentran y por lo concreto del problema que se suele abordar desde esos grupos operativos, que yo creo que es interesante para llegar de una forma más o menos rápida a conclusiones y directamente al productor. Hecho ese paréntesis, sí que me gustaría abordar la parte de la financiación, porque la tecnología no es barata. Investigar no es barato, llevar tecnología al campo no es barato, pero es necesario. ¿Qué parte tiene que asumir el sector? ¿Qué parte debe asumirse con fondos públicos para que el sector crezca? No sé cómo lo veis, Carlos. A ver, siendo un sector absolutamente clave y estratégico en nuestro país, es impensable pensar o abogar porque las administraciones públicas no le den la espalda y no estemos pensando en cómo incentivar y ayudar a todo el sector, ¿no? No obstante, yo creo que la clave está en lo que comentábamos al principio. O sea, seguramente el CAPEX, la inversión inicial, te haga replantearte mucho cómo abordarlo y tener la valentía y la necesidad o la visión de a futuro esto es una inversión de hoy, pero luego me va a reducir el OPEX, voy a poder ser más competitivo, voy a poder aportar un valor añadido a mis consumidores o al siguiente eslabón de la cadena, ¿no? Debe ser probablemente una solución consorciada, como decimos muchas veces, en competición y donde diferentes competidores y eslabones se pongan de acuerdo para implantar o promocionar el desarrollo de tecnologías y sobre todo cuando pensamos en grandes infraestructuras que puedan ser necesarias en algunas regiones, ¿no?
la figura de los bancos también es fundamental en todo esto. No podemos obviar, y más en el foro en el que estamos, que también es una de las, digamos, patas más importantes para poder facilitar toda esta evolución. Y para eso iniciativas específicas como pueda ser Avanis o Santander Agro son, yo creo, muy importantes para entender las necesidades del sector y poder financiar esas inversiones con ese expertise y ese conocimiento del mundo financiero, pero también del mundo agro, ¿no? Y de hacia dónde pueden ir esas peticiones de fondos en los años. Yo diría asociación público-privada y, de nuevo, competición, ¿no? Yo creo que eso es una palabra importante. José Luis. Bueno, yo creo que has empezado hablando de los fondos operativos, de los grupos operativos. Yo creo que es una buena iniciativa en la medida en que favorece lo que en biología llamaríamos el vigor híbrido. Cualquiera que ha estudiado un poco de biología sabe que lo híbrido genera vigor. Entonces, todo lo que sea fertilización cruzada entre los puntos de vista de distintos tipos de agentes, de intervinientes, en general es positivo. Luego hay un coste que es en la coordinación, que no es menor, ¿eh? Pero bueno, ese es un peaje que hay que pagar. Y luego mencionabas el concepto, la tecnología no es barata o es cara, ¿no? Algo así has dicho. La verdad es que yo enmiendo un poco el enunciado, ¿no? La tecnología que tiene retorno es barata. Lo que hay que hacer es exigirle retorno. Lo que no vale es invertir en una tecnología que no tenga retorno. Eso es carísimo. Pero la tecnología, cuando tiene retorno, no tiene ningún problema, no es cara. Es más, yo animo a mis clientes y, oye, si no te lo crees, yo te garantizo que en máximo 2 años vas a tener un retorno de esa inversión. Y no quiere decir que no haya problemas. Los procesos de implantación de tecnología casi siempre tienen problemas, casi siempre, de tipo humano, de integración entre distintas tecnologías, de convivencia, de 1000 tipos. Lo que hace falta son socios y agentes innovadores que se comprometan con los problemas. Cuando cualquier compañía contrate a otra compañía para que le ayude en un proceso de innovación tecnológica, lo que hay que decirle es, el día que haya problemas, quiero que estés aquí y que lo resuelvas, que nos costará, pero acabará saliendo. Para mí ese es el reto. Insisto que la tecnología lo que tenemos que hacer es pedirle un retorno. Y desde el punto de vista del marco público, yo creo que lo importante es que sea un marco estable y predecible. Lo peor que puede haber son las políticas de las arrancadas de caballo y las paradas de burro. O sea, eso no potencia ningún ecosistema innovador. Y, por ejemplo, yo lanzo una propuesta muy facilita y muy concreta que aplicaría a cualquier tipo de innovación tecnológica, que es que hubiera una discriminación positiva para las empresas que inviertan en I+D+I más del 5% de su facturación, que son empresas innovadoras tecnológicas. Eso puede ser una política de Estado muy fácil de implementar y que recursos que a día de hoy se van a proyectos de I+D+I de empresas que realmente no tienen la I+D+I como algo core, pues que no se desperdicien por esa vía y que se enfoquen en quien sí vive de la innovación y la tecnología. Estaba esta mañana el señor Planas por aquí, a ver si alguien le transmite esa idea que lo lleva a Consejo de Ministros y ponemos en marcha esa cadena. Juan. Sí, no, la tecnología es sin duda, como decías, ya no solo barata, sino si la analizas desde la perspectiva de la inversión, pues no es un gasto, es, no sé, coste cero. Otra cosa son los flujos de caja, pero aquí tienes a nuestros amigos del Santander que te pueden ayudar. Ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, obviamente una tecnología con un retorno de inversión es una maravilla. Dicho esto, yo creo que hay que ver el sector desde 2 ángulos diferentes, ¿no? Cuando hablamos tú comentabas o preguntabas sobre el tema de la financiación, cómo hacerlo, cómo apoyar, cómo ayudar a que la gente invierta, ¿no? Y yo, por desgracia, por mi trabajo, viajo mucho por el extranjero, supongo que como vosotros, ¿no? Y estoy enormemente orgulloso de una parte de mi sector que es puntera a nivel mundial. Así de claro lo digo. Y puedo mencionar muchos verticales dentro de agro, no voy a mencionar ninguno, pero bueno, no sé, bioestimulantes, biocontrol, ¿no? Por decir algo, tecnologías, software, que eso nos va directo, ¿no? A nosotros, ¿no? Bien, pero la verdad, y ahí es que no hace falta, en mi opinión, no hace falta ayudar a estas empresas, a estas cooperativas que son líderes mundiales en lo que hacen, a acceder a la tecnología. Son ellos los que están interesados porque tienen esa visión en invertir para tener más retornos, ¿no?
Pero tenemos otra parte de nuestro sector que realmente lo sufre porque se vive el corto plazo y porque no tiene capacidad de invertir. A lo mejor hablábamos de los cerealistas o de los productores que están a otro nivel, que están mucho más disgregados. Y ahí es donde realmente como país, no sé si el ministerio, el señor Planas o quien consideres, debería analizarlo desde una perspectiva mucho más global y decir, oye, ¿cómo puedo meter tecnología aquí? ¿Cómo realmente puedo impactar en este productor para que mañana tenga tecnología? Por ejemplo, tecnología satelital, desvinculada de los IoTs locales, es decir, desde el satélite puedo trabajar en una parcela de media hectárea, pagada por el gobierno, pero el productor tiene acceso a esta tecnología, ¿no? Es decir, hay cosas que se pueden hacer, pero hay que abordarlo así, en mi opinión. Pues sería una buena forma también para combatir el despoblamiento rural y para ayudar a ese relevo generacional, ¿no? Yo creo que esas políticas transversales, ¿no? que tanto se habla cuando se afrontan esos problemas. Estamos llegando al final de la mesa, ¿eh? Siempre pasa igual, parece que tenemos mucho tiempo y el tiempo pasa volando. Pero hay una cuestión que sí que me gustaría afrontar. Cuando se habla de tecnología, si hablamos de tecnología en maquinaria o de productos fitosanitarios o de genética o de un dron aplicando o tomando datos, pues más o menos la gente lo entiende. Pero cuando empezamos a hablar de Big Data, de inteligencia artificial o de blockchain, la cosa empieza a complicarse y hay que explicar más cosas, entre otros a mí, ¿no? Sobre todo el blockchain. Carlos, explícame, pero esa te la pides. Explícame el blockchain, cómo puede influir, repercutir en esa producción de alimentos, en ese consumidor, en ese agricultor, en ese ganadero. Vale. Dejadme que dé un pasito atrás y hable de dos principales casos de uso, ¿no? Uno es probablemente el más conocido y más extendido y que probablemente conozcamos por iniciativas que no han tenido mucho éxito, que es el caso de uso de la trazabilidad, ¿vale? La blockchain, uno de los casos de uso para los que puede servir es precisamente para servir como la base de datos o el hilo conductor en el que los diferentes actores de la cadena de producción vayan anotando determinada información. ¿Significa que la información que anotan es cierta? No. ¿Significa que el blockchain en el pasado tenía muchos detractores por su consumo energético, el impacto sostenible en sostenibilidad y demás? En el pasado sí, a día de hoy no, ha ido evolucionando. ¿Había dudas sobre su capacidad para tramitar las transacciones a la velocidad que era necesario? Las había, ya no. La blockchain, aunque lleva 15, 16 años entre nosotros y sigue siendo una tecnología muy nueva, ha ido evolucionando mucho en los últimos años, ¿no? Y sí que hay ciertas resistencias y si ya nos vamos al mundo de los criptoactivos, ha habido muchas estafas, muchos problemas reputacionales. La realidad es que estamos llegando a un punto en el que, bien derivado por la madurez de la tecnología, bien por el reconocimiento regulatorio que se está produciendo en determinados aspectos. Por ejemplo, a día de hoy es legal en España reconocer títulos de empresas que estén anotadas en la blockchain. No necesitas que eso esté anotado en un registro acorde a la ley de mercado de valores. Se están dando determinados pasos que están facilitando el uso de esta tecnología. Luego, además, no olvidemos estas regulaciones que están llegando desde Europa, pero también estamos trabajando en Estados Unidos en diferentes proyectos que lo que buscan es velar por esa transparencia y esa capacidad de transmitir al consumidor final o trazar desde el origen, ¿no? Desde la semilla hasta la mesa. Ese es uno de los casos de uso, que es la trazabilidad, ¿no? Luego hay otro gran caso de uso y estamos viendo iniciativas, por ejemplo, en el contexto del Banco Mundial, donde han sacado una plataforma que lo que persigue es precisamente tokenizar las cosechas. ¿Qué es tokenizar? Tokenizar es representar unos derechos financieros en una blockchain, ¿vale? Entonces, ¿por qué se hace esto? Por la dificultad que tiene la financiación determinados microproductores en países en vías de desarrollo. ¿Qué pueden hacer si tú eres capaz de automatizar, sistematizar y facilitar digamos, la descripción de los activos y de la cosecha que va a llegar? Lo metes en una red de blockchain y con eso puedes pedir un préstamo, con eso puedes prometer flujos futuros a una cooperativa, etcétera. Estás democratizando, y es una palabra muy manida, pero estás permitiendo que los que a día de hoy no tienen acceso por la dificultad, el coste inicial de inversión y demás, acceder a nuevas vías o alternativas de financiación.
y es muy interesante ver cómo se están produciendo estas iniciativas. Insisto, Banco Mundial, todos los multilaterales están sacando este tipo de iniciativas que creo que son muy interesantes. Por destacar 2 casos de uso, trazabilidad y luego la tokenización de cosechas para poder anticipar la financiación. José Luis. Yo diría, bueno, un poco lo ha comentado Carlos, a ver, yo diría el caso de la trazabilidad, yo personalmente lo veo muy poco, creo que es un poco útil, sin embargo creo que puede ser una tecnología, la tecnología blockchain, que nace de un señor japonés hace 15 años aproximadamente, lo intelectual e informáticamente hablando y matemáticamente hablando es brillante, y tiene un uso que yo creo, tiene un par de casos de uso que para mí son útiles en este sector. Uno es el de los contratos inteligentes, es decir, establecemos un contrato marco entre 2 partes que las dos partes tenemos el máximo interés en dejar claras las condiciones y que tenemos claro el marco de actuación. Bueno, pues ese día es el día de pasarlo por blockchain, como quien dice, es como esculpirlo en mármol, que es ponerlo ahí en una plataforma de blockchain y que sea inmutable. A partir de ahí, cualquier tipo de litigio, cualquier tipo de controversia puede ser minimizada porque hay un sitio neutral, un punto neutral donde esa información ha quedado congelada. Por tanto, ahí creo que puede ser un caso de uso útil. O también se puede utilizar para todo lo que tenga que ver con derechos de propiedad inmobiliaria o con activos, maquinarias caras o, digamos, costosas, sofisticadas, para, digamos, ponerle una marca de agua permanente que haga que cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de litigio que pueda haber sobre ello a futuro, pues, digamos, nos pueda despejar incógnitas. Creo que en esos casos puede merecer la pena. El caso que mencionaba Carlos, pues de, bueno, IBM Food Trust, lanzado hace no sé cuántos años, no ha ido a ningún sitio por X razones. Hay una serie de razones muy objetivas y que, vamos, yo siento haber sido profeta, pero ya hace 10 años decía que eso no iba a funcionar. En cambio, esto de los contratos inteligentes o los registros de la propiedad o de máquinas, digamos, utilizando tecnología blockchain, creo que es útil y todavía lo estamos utilizando muy poco. Todavía tenemos demasiados litigios, demasiados abogados el día que tenemos una discrepancia. Y la verdad es que la tecnología nos podría ahorrar unas cuantas discusiones. Juan. Yo creo que la tecnología en general, como la abordamos nosotros, es un auténtico commodity. No sirve para nada si tú no la aplicas a la industria y la asocias a decisiones o a acciones, ¿no? Y en ese sentido la trazabilidad puede no valer absolutamente nada, en mi opinión, o puede ser enormemente útil. Antes, José Luis, comentabas el tema del dumping social, que me ha encantado la idea y me lo quedo, si te parece bien. Y que puede estar asociado a un proceso de trazabilidad en el cual hay decisiones vinculantes, en el cual podemos modificar los precios, podemos modificar, aplicar. Es decir, realmente bien aplicado tiene sentido, ¿no? Si no le encontramos una aplicación o desarrollamos un proyecto y tenemos la cadena de suministro y no sabemos cómo funciona, pues obviamente no vale para nada, ¿no? Bueno, estamos fuera de tiempo, pero no me gustaría despedir la mesa sin casi un titular, en muy poquito tiempo, que nos habléis de futuro. ¿Por dónde van los tiros tecnológicos, Carlos? ¿Qué vamos a ver de aquí a 5 años en nuestro campus? Yo, volviendo a hablar de mi libro, estoy convencido de que veremos soluciones desplegadas basadas en blockchain por cualquiera de los casos de uso que estábamos comentando, por lo que decía, y más en un periodo de 5 años. En 5 años en este ecosistema pasan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, yo diría que si hay un approach sectorial, vamos a ver soluciones muy interesantes que en el fondo lo que van a hacer es redundar en un mejor producto para el consumidor. José Luis, ¿en qué estáis trabajando? Vosotros seguro que estáis ya trabajando en algo. Bueno, yo diría, en primer lugar, yo diría que estamos entre la infancia y la adolescencia de la transformación digital del sector. Quiero decir que hemos hecho muchas cosas, pero en realidad no envejezcamos tan rápido. Queda muchísimo más por hacer. Lo que queda por delante yo creo que es impresionante. Lo que visualizamos es francamente atractivo. Va a haber que cambiar muchas cosas y yo lo que animo, estamos trabajando pues evidentemente en aplicación práctica de inteligencia artificial con asistentes profesionales en las operaciones del sector agroalimentario. Estamos trabajando en la integración de sensorización,
estamos trabajando en ámbitos de orquestación y de integración, de alineamiento de oferta y demanda. Vamos, en muchos aspectos, pero sobre todo el mensaje que me gustaría transmitir es: la tecnología tiene un retorno, hay que exigirle un retorno, y la tecnología no es algo que podamos dejar para después, que inventen otros y que ya asimilaremos después. La tecnología exige un camino, y cuanto antes nos subamos a ese camino, aunque sea en dosis pequeñas, aunque sea para aprender, para adquirir cultura analítica, cultura de decisión con análisis y con datos, creo que cuanto antes absorbamos esa tecnología, ese cambio cultural, mejor para todos, y desde luego el retorno que va a tener a futuro creo que es francamente positivo. Simplemente probémoslo, no nos neguemos, probémoslo. Juan, contigo terminamos. Sí, bueno, nosotros sí que tenemos que buscar una posición, o hemos buscado una posición tecnológica enormemente disruptiva, creo yo, ¿no? En el sentido de visión, ¿no? Y estamos construyendo nuestra nueva plataforma a través de un pilar fundacional, que es una visión que básicamente puedo definir como sigue, ¿no? Que es que buscamos, o yo creo o creemos, en la desconexión física del campo con los datos, o más bien la vinculación directa del estado del campo con los satélites, ¿no? Porque esto permite, no me gusta esta palabra como a ti, pero democratiza el acceso a la tecnología, te permite una escalabilidad global, y en el momento en el que tú eres capaz de producir, predecir, prescribir exactamente igual que lo haces con dispositivos desde un satélite, pues las cosas cambian, ¿no? Yo recuerdo antes en mi oficina que estaba cableada con cables RJ45, ¿os acordáis esos cables grises? Y de repente un día llegó la wifi, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Con el tema de los satélites, y a través de esta idea estamos construyendo. Obviamente estamos lejos. Si me preguntas dónde nos vemos en 10 años, te digo con nuestros propios satélites, pero bueno, hoy estamos en una modesta oficina en España y haciendo un poco como podemos, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo. También en esto tenemos que ser sostenibles y el tiempo es finito y tenemos que ser disciplinados. Ya nos hemos pasado un poquitín, pero bueno, yo creo que merecía la pena. Hasta aquí la mesa de Avanis, en la que hemos hablado pues del impacto de la tecnología en el sector agro, hemos hablado de presente, hemos hablado de futuro. Todo esto queda grabado, veremos a ver dentro de unos años si hemos acertado en los análisis o no. Seguro que si hemos fallado alguien nos lo dirá, y si hemos acertado no nos lo dirá nadie. Pero bueno, eso entra dentro de la problemática de todo esto. De momento lo que es el presente ha sido disfrutar este rato con 3 expertos, con 3 magníficos contertulios, con los que hemos pasado un buen rato en torno al sector agroalimentario, que yo creo que es lo que nos une a todos en el entorno también de Avanis. Así que yo os agradezco el que nos hayáis dedicado este rato de vuestras apretadísimas agendas, que no lo dudo, y sí que pido un aplauso para ellos.